viva, grandioso y poderoso es nuestro hermano Samuel. Como estrellas tiene el cielo, como arenas tiene la mar. Así es el pueblo bendito, pueblo por Dios levantado, poderoso en verdad. Es Israel, un ejército imponente, todos formados como listos a luchar. Se ven ondear las banderas muy en alto, y en medio del pueblo sagrado está el que Dios ha levantado, un gran apóstol del Señor. ¿Quién como tú entre los pueblos? Tienes leyes que son santas, fundadas en firme roca. Es nuestro hermano Samuel. Nadie tiene a Dios tan cerca como es el pueblo de Dios, redimido por mi Cristo. Gozamos de hermosa doctrina, pueblo santo del Señor. Es Israel, un ejército imponente, todos formados como listos a luchar. Se ven ondear las banderas muy en alto. Así sea, Dios les pague. Y en medio del pueblo Dios les bendiga. está el que Dios ha levantado, un gran apóstol de Dios les pague. Qué grande alegría estar con vosotros de nuevo en este lugar. Me llena de satisfacción, primero, contemplar vuestros rostros, y el segundo es también que vosotros contempléis el rostro de vuestro hermano. Que las suspicacias, las palabras malévolas que tratan de insinuar o decir que lo que su hermano está padeciendo en su cuerpo le está impidiendo ponerse delante de vosotros, no es cierto. Ustedes lo están comprobando. No que esté completo en mis fuerzas, pero mi fuerza es suficiente. Espero estar con vosotros en este día 10 o 20 minutos y con la ayuda del Señor recordar el día 6 de abril, si Dios nos los concede, a las 5 de la mañana. Y así será servido el Señor con nuestra presencia. Y quien juzga y quien cree y quien critica pensando y diciendo que, hermanos, ¿cómo se encuentra su hermano? Sienta al contrario, que la oración del pueblo ha podido en mi favor, la gracia del Señor me ha asistido, su fortaleza me da fuerza para que esté delante de vosotros y bendiga el nombre de nuestro Dios. Decía que el propósito de su hermano en este instante era ver vuestros rostros y que vosotros contemplarais el mío
pero también, y debe de ser una breve y ligerita pasada de lo que es nuestra fe en Cristo Jesús. Hablo porque también creo que vuestras manos, vuestros labios gritaron de alegría, vuestra confianza fue excesiva en el deseo del varón de Dios al que ustedes respetan, para que tomara de vuestros hijos e hijas para enviarlos a estar al frente de donde caminaba aquel ser, hermanos, que dirige el número más grande de adeptos en la tierra, pero por un camino erróneo. Porque el camino que conduce a la vida eterna es estrecho, mientras que el que conduce a la maldad, al pecado, a la incertidumbre, a la herejía, a la ¿qué diríamos? Transformación de la verdad de Dios en mentira, es amplio, espacioso, porque da toda oportunidad de maldad, de impurezas, de iniquidades. ¿Qué importa? Dicen. Luego hablan sobre, ¿qué diríamos? Una autoridad que no reciben de parte de Dios. Dicen una palabra que no proviene de Dios, porque dice palabra mentirosa. Están hablando los que os profetizan, y falso profetizan, porque yo no los envié. Visión mentirosa y adivinación es lo que ellos traen en su corazón. Y claro, como ella se facilita, como ella, hermanos, se da, hermanos, con, pues, ¿qué diríamos? Con mucho libertinaje, pues, ¿por qué no la van a seguir? ¿Por qué no van a ir en pos de esa, hermanos, qué diríamos? Unidad mayoritaria que se nombra iglesia, pero que no es en realidad, es una iglesia. Será un conjunto de gentes que se asocian, pero se asocian al pecado. ¿Y qué importa que la señorita? ¿Y qué importa que el joven? ¿Y qué importa que la hermana casada o el hermano casado vaya, hermanos, y viva una vida disipada? Si al fin y al cabo, entrando por un cubículo que está por allí escondido, empieza a revelar y a platicar las cosas más nefandas y sucias que ha hecho en su vida. Y aquel hombre que dice que aparenta ser de Dios, nomás con voltear y decir, yo te perdono, ¿quién es? Dice uno de nuestros cantos. ¿Cómo pueden creer o cómo no pueden aceptar? Porque no es así. No debemos confesar los pecados a un hombre. ¿Qué cosa? Tenemos a alguien quien nos oye. Tenemos a alguien quien nos escucha. Y no nos escucha el hermano o la hermana, ni aún el encargado, excepto que sintamos una necesidad de ayuda para que ore con nosotros. Pero no es Él el que va a perdonar, es Cristo Jesús el que perdona. Estoy hablando con el 80% que vienen de esos, ¿qué diríamos?, engaños y falsedades. ¿Verdad que no importa que la joven ande, hermanos, en divagaciones, en pues caminos malos, torcidos, en borracheras, en donde quiera que se encuentran, los centros, hermanos, de diversión, hermanos, y de profanación para humillación del cuerpo, en donde habita pues ¿qué diríamos?, la inmundicia por causa del vino, y allí se corrompen, y ir a aquellos lugares es vileza y bajeza. ¿Qué me importa? Yo nomás voy y me meto por detrás de un cubículo y le digo, yo he hecho esto y ya estoy. Qué fácil. ¿Te gusta ese camino? ¿Lo quieres? Dices, qué bonito es ir en pos de ese camino. No, decimos, allá van los pecadores. Allá van los que no tratan de dominar sus pasiones.
Allá van los que no hacen un sacrificio. Allá van los que no quieren sacrificar su cuerpo y buscar elevar su espíritu a Dios y correr si es posible. Parece burla, pero así es. Es preferible correr a caer en las manos de Satanás. ¿Cómo deseaba estar con vosotros? Porque sé que eso hicisteis con vuestros hijos para bien de la obra de nuestro Dios. Viendo, hermanos, que el enemigo se empezaba a aglomerar y a tener gente para poder, hermanos, manifestar su fuerza, volteé yo con el grupito de jóvenes de este lugar, con el grupito de jóvenes que salieron por ahí de Guanajuato, con el grupito de jóvenes que nos mandaron de algunas colonias de México, que era un grupito reducido, pero ese grupito reducido iba con la confianza en Dios. ¿Es cierto? No debe de decir que no existió el miedo. No debe de pensarse que iban con una valentía, porque nuestra carne es débil. Nadie quisiera ser mudado, aún nuestra alma no quisiera ser mudada de este cuerpo, porque estamos tan apegados, hermanos, a este cuerpo que deseamos mantener en él nuestra unidad. Pero sabemos de antemano, tenemos un conocimiento que ni carne ni sangre heredarán ¿qué cosa? Entonces nuestra carne, ¿a dónde va? Nuestro cuerpo, ¿para dónde se retira? ¿En dónde queda? ¿Del polvo fuiste tomado? ¿Quién? El cuerpo. ¿Quién? La carne. Del polvo fuiste tomado, y al polvo ¿qué cosa? Sin embargo, dentro de él hay un espíritu, hay una alma, hay una fuerza espiritual que nos ha dado Dios, y al quedarse nuestro cuerpo aquí en la tierra, nuestra alma volará con el Señor a lugares que no conocemos, que ni siquiera podemos comprender. Una cosa comprendemos, que estaremos con Dios y con su Hijo. Así como Cristo está en el seno del Padre, así estaremos nosotros en el seno de Cristo. Esa es nuestra fe. Y si hoy nos vemos y nos saludamos y un día dejamos de saludarnos, tenemos esa fe que si perseveramos en el camino del Señor, allá nos volveremos a encontrar. Nuestro razonamiento, nuestra inteligencia, nuestra comprensión, allá estará con Dios, y entonces se oirá un nuevo canto, canto de triunfo por la bendición que tenemos de parte de nuestro Dios. Sin embargo, hubo algo que, hermanos, en su hermano, que, hermanos, alcanzó a contemplar, y quizá coincidiendo con lo que estaba hablando el hermano Miguel, solo que él dirigido a aquella educación que se debe de dar en el hogar para obedecer a la ley de nuestro Dios, su hermano lo dirige hacia lo que nosotros hemos de padecer. Porque tenemos enseñanza de parte de nuestro Dios. Hay para nosotros algo que solamente los que tienen fuerza, fortaleza y confían en que Dios es el que los va a sacar con seguridad de aquellos lugares, y aún perdiendo su vida, saben que la están ganando. Porque dijo el Señor: seréis aborrecidos del mundo. ¿Qué hacemos? ¿Golpeamos a los hombres? Su hermano, hermanos, manifiesta siempre prudencia, no cobardía, no, hermanos, miedo, no un temor que nos haga retroceder, sino una prudencia, contestando, hermanos, a aquellos
que tratan de ofendernos, no con la misma palabra que nos nivela al nivel de ignorantes de las cosas de Dios y de Dios mismo. Y en eso así hemos sido enseñados. Así llevamos. Pero hermano, ¿por qué tolera usted? Simple y sencillamente, dice la hermana que va pasando por las calles y que desde enfrente le empiezan a gritar: ¡Hey tú, Nagua Larga! ¿A dónde vas? Oye tú, y empiezan a decir maldiciones, porque sufren más las hermanas a causa de su vestuario. Nosotros nos confundimos porque no tenemos una vestimenta distinta, pero sí sabemos el sufrimiento, y en el sufrimiento de ellas también sufrimos nosotros. Y en este padecimiento que llevamos nosotros, luego nos acordamos: ¿seréis qué cosa? ¿Aborrecidos de quién? ¿Por qué causa? ¿Porque nos vengamos? ¿Porque tratamos de contestar al mal con el mal? ¿Porque tratamos de igualarnos en la situación terrena y humana? Porque todo se lo remitimos a Dios. Él es el que va a juzgar. El tiempo llegará en el cual Él no se encargará, hermanos, de dejar sin paga a aquellos que nos hacen mal. Pero la palabra de Cristo fue para nosotros que tendremos que ser aborrecidos por ¿quién? ¿A causa de qué? ¿De pelear? ¿A causa de qué? ¿De volver mal por mal? ¿A causa de qué? ¿De buscar venganzas? ¿Por qué? Por mi nombre. ¿Por qué? Por mi nombre. Y se puso como ejemplo, y se puso como un dechado delante de nosotros. Pero sabed que a mí me aborreció. ¿Cuándo? A mí me aborreció primero. ¿Quién fue el primero que recibió el desprecio, la humillación, la burla, el escarnio? ¿Quién fue el primero? Fue Cristo el Señor. ¿Y quién es nuestro guía? ¿Quién es nuestra meta? ¿A quién vamos siguiendo? ¿En quién esperamos llevar, hermanos, los mismos sufrimientos de Cristo? Si es que somos, ¿qué cosa? Si es que somos cristianos. Porque si no somos cristianos, pues entonces podemos hacer como hace el mundo. Nos podemos unir al mundo, podemos estar con el mundo, pero nosotros no somos del mundo. Cristo y Dios nos han rescatado del mundo. Cuando bajamos a las aguas del bautismo, tuvimos un nuevo nacimiento. Dijimos: adiós mundo. Que hasta ayer, ¿qué cosa? Y ahora tenemos una nueva vida. ¿Para quién es esa nueva vida? Pues vámonos aprovechando en el nombre de su Hijo Jesucristo y pidámosle su ayuda. Digámosle: sosténos de tu mano, porque si tú estás conmigo, yo iré. No temeré, con gozo iré allá donde tú me lleves. Yo sentí eso de vosotros cuando a vuestras hijas y a vuestros hijos me los entregasteis, me los disteis. Tomaron, hermanos, sus camiones y se fueron. Y llega alguien, hermanos, de entre ellos y empieza a decir: no dejamos de sentir miedo. No, todos sentimos miedo, todos sentimos temor. Aún, hermanos, el Hijo del Hombre experimentaba el dolor que iba a tener. Y empezó a decirles a sus discípulos: el Hijo del Hombre será entregado en manos de pecadores. Alguien se le opuso y le dijo: Señor, si vas a ser entregado en manos de pecadores, no se te ocurra ir. Huye, apártate. Pero él sabía a qué venía. Él sabía el propósito de Dios, sabía para qué había sido enviado. Por eso llamamos nosotros su nombre el Cordero de ¿quién? ¿Qué cosa es el Cordero?
aquel que es, hermanos, humilde, aquel que es sencillo, aquel que cuando es tomado aún para la muerte, hermanos, ni siquiera se opone. Le tocan, hermanos, y le toman su cuello y su cabeza, y va el verdugo, hermanos, y le corta el cuello, y aquel animalito, hermanos, se deja con tanta mansedumbre. Por eso, el que se dejó con tanta mansedumbre fue aquel al que llamamos el Cordero de quién. De quien queremos ser, ¿qué cosa? Imitadores, seguidores, para poder decir, Dios nos fortalezca, nos ayude. Estoy diciendo esto porque algunos de los jóvenes dijeron, pues sentimos un poco de miedo, tenemos temor. Yo oía la incertidumbre que había en ellos y yo estaba en mi oración, Señor, fortalécelos, dales de tu gracia, dales de tu ayuda, y así se fueron. Dicen algunos hermanos que cuando los hermanos los llamaban para que se acercaran más y oyeran más la explicación, de pronto dice, no sabíamos por qué nos decía, acérquense más al ministerio, acérquense más a la casa de oración, allíguense un poquitito más. Dice, no volteábamos, dicen algunos de ellos, no volteábamos porque nos imaginábamos las tropas de Satán atrás de nosotros, que nos iban a devorar. Y teníamos miedo, es cierto, y yo a ellos les digo, no es mal, han salido victoriosos, han regresado con triunfo. Que tuve miedo, hermano, que yo me asusté, que yo pensé que iba a morir, pero no fue así. Al contrario, deben de tener esa confianza, porque si tuvimos nosotros esa fe, esa es nuestra esperanza, esa es nuestra experiencia que debemos de tener nosotros. Y lo decimos cuando cantamos, sufrieron, otros ¿por qué? ¿Y yo? ¿Y tú? ¿Cobarde habremos de ser? ¿Qué decimos? Por mi Señor, ¿qué cosa? Por mi Señor yo pelearé. ¿En qué estamos confiando? Nuestras armas no son armas, hermanos, materiales, ¿verdad? No son armas terrenas o humanas. Luchamos con armas espirituales. Luchamos con la fe en el Señor. Luchamos con nuestra oración. Y en los momentos de angustia solo debe de salir un grito de nosotros: la gloria sea a Cristo, la gloria sea a Dios, la gloria sea la enseñanza que el hombre de Dios nos ha dado. Bendito seas para siempre. Cuando se vieron, ¿qué les pasó? Nada, hermanos. Venimos con alegría. Claro, el que habita bajo la sombra del Omnipotente morará bajo la sombra del Altísimo y dirá, como decimos nosotros, a Jehová, esperanza mía y castillo mío, en quien Dios, en quien yo, ¿qué cosa? En quien yo confiaré. Sin embargo, sí tenemos una responsabilidad. Decía que estaba oyendo al hermano Miguel que hablaba del comportamiento que debe de haber en nuestros hogares hacia nuestros hijos para corregirles del mal que a veces, hermanos, ellos hacen, o del engaño con que el mundo los empieza a traer. Pero también debemos de enseñarles lo que es la valentía. ¿Lo que es qué? Lo que es la valentía, lo que es el esfuerzo, lo que debemos esperar nosotros. Nosotros somos como corderos, ¿en medio de qué cosa? En medio de lobos. No hay ocasión, no hay motivo en que el enemigo trate, hermanos, de querer ofendernos y buscar cómo perjudicarnos, provocándonos a que nos bajemos de ese lugar en que Dios nos ha puesto para que nos pongamos a su nivel. Basta el simple, hermanos, cambio de sentido de una calle
para que vengan a querer hacer, hermanos, una provocación. Pero no son ellos, es el espíritu malo que los está usando. ¿Para qué? ¿Para qué? Qué a gusto sentiría Satanás que se cambiara toda la iglesia del Señor en una iglesia, hermanos, que corrompiera su vida, aún, hermanos, destruyendo quizá la vida de un ser, hermanos, contrario, y que nos sintiéramos muy satisfechos. Me hizo esto, pero le quité la vida. ¿A eso nos enseñó el Señor? Esa es la instrucción que hemos recibido. Sin embargo, el mundo sigue provocando, sigue haciéndolo, pero el Señor siempre estará de nuestro lado. No nos va, hermanos, a dejar. Y si nos ve en debilidad, nosotros tenemos confianza, como dice el salmista: tu vara y tu cayado me infundirán, ¿qué cosa? Me infundirán aliento. ¿No tendremos ese temor? Sin embargo, lo que estaba diciendo el hermano Miguel, yo lo repito. ¿Te has juntado con tu hijo? ¿Te has juntado con tu hija? ¿Les has hablado a tu familia y les has dicho que nosotros hemos sido llamados a una iglesia de paz, a una iglesia de bendición, a una iglesia de imitadores y seguidores de Cristo? Es cierto que Cristo, cual gigante, ha recorrido el camino y sus pisadas son enormes, hermanos, y no podemos poner el pie nuestro en donde Él puso el suyo, porque, hermanos, fue tan grande su paso que Él dio, que aún corriendo no podríamos llegar tan rápido al otro paso. Pero nos dejó marcada la huella y nosotros vamos en pos de esa huella. Un día llegaremos y pondremos nuestros pies donde Él puso sus pies. No para quedarnos, sino para seguir, ¿qué cosa? Para seguir adelante tras la nueva, ¿qué cosa? Huella. Y si la última huella que nos deja fue la cruz, ¿qué haremos? ¿Huiremos? ¿Nos apartaremos? Le diremos a Dios: tú, Dios, que ayudaste a tu Hijo, sé nuestra ayuda, sé nuestra fortaleza, para que todo lo llevemos con resignación. Así debe de ser. Que es cierto que yo sentí tristeza. Quisiera haber frenado, hermanos, en ese instante y haberles dicho: no, que no vayan, no, que se esperen. Total, que el hombre animal que viene representando toda clase de apartamiento de la ley de Dios, déjenlo. Total, que esté solo, que haga mal y que diga lo que quiera, que vea que está con toda la libertad. Pero no fue así. Qué bonito era ver, hermanos, al lado de las paredes que estaban allí. Nosotros no somos católicos. No somos católicos romanos, somos la iglesia, la luz del mundo. Y otra vez daba vuelta y allá se encontraba otro letrero de la misma manera: nosotros no somos católicos romanos, somos la iglesia, la luz del mundo. Pareciera que eso intimidaba a nuestros hijos, intimidaba a vuestras hijas. Les hacía tener, hermanos, temor y miedo, porque ya iba a llegar el momento de la persecución. No era así. Su hermano, hermanos, aconsejando al hermano Gilberto, había preparado para que estuviera bien cubierta, hermanos, de una malla ciclónica y no pudiese entrar nadie a aquel lugar. Pero de todas maneras, los jóvenes estaban con mucho temor. No los culpo a ellos. Me culpo a mí y os culpo a vosotros, a los dos. Me culpo a mí y os culpo a vosotros. ¿Por qué? Porque nos hace falta que nosotros enseñemos a nuestros hijos a qué hemos venido, a qué nos hemos reunido, para qué estamos oyendo las explicaciones,
¿Para qué nos están sirviendo la enseñanza? ¿Y cuánto han padecido los hermanos que vienen a este lugar y llegan con toda clase de necesidades? No solo eso, sino aún accidentes, hermanos, en la carretera, y hemos visto algunos autobuses que han quedado totalmente destrozados. Y la vida de los que iban adentro, toda se perdió. Y no sentimos nosotros una derrota, ni sentimos nosotros algo que nos haga sentir que estamos perdiendo. Al contrario, decimos, el hombre animal se queda en la tierra. Sin embargo, su alma, en ese mismo instante, ni alcanzó siquiera a experimentar, sino hubo un momento de alegría, porque en el momento en que se estrelló el camión, en el momento en que se volteó, en el momento en que se murieron los hermanos y dejaron de existir, su alma se fue con el Señor, iba llena de alegría. A veces les digo materialmente, hermanos, cuando sale su hermano y venía a hacer oración, cuando se sentía completamente sano, y salía y veía a los hermanos, y veía el montón de globos, hermanos, repartidos, globos blancos, que cuando salía su hermano de hacer oración, los soltaban y se iban hacia arriba, y volteaba a verlos y decía, yo sé que lo que estoy diciendo es material, mientras que lo que esperamos es espiritual, pero permítanme un poquito pensar que es material, así como se están yendo los cientos de globos blancos hacia arriba. Así me imagino que irá el pueblo de Dios en sus almas, volando hacia un lugar preparado para nosotros. Esa es nuestra fe. Se la hemos transmitido a nuestros hijos, los hemos enseñado, así como fuiste aconsejado por el hermano Miguel, para que les des la instrucción espiritual en tu casa. Te juntes con tu esposo. Hombre, te juntes con tu esposa, le hables a tu familia y le empieces a platicar cuál es nuestra fe y cuál es nuestra esperanza. ¿Cuáles son las palabras que dijo el Señor? ¿Seréis qué cosa? ¿Aborrecidos de quién? Del mundo. ¿Lo hemos platicado? ¿Les dimos esa palabra de exhortación? ¿Los animamos? ¿Les dimos nosotros esa esperanza? Hermanos, tenemos la enseñanza en la palabra de nuestro Dios. Estaba aquel hombre, hermanos, lleno de vanidad y de odio y de ira en contra del pueblo del Señor, y se gozaba en torturar y en hacer sufrir al pueblo de nuestro Dios. Destruía sus ciudades, destruía, hermanos, sus casas, y a las personas se gozaba en que su ejército las destrozara y las matara. Y por último, para solazarse, hermanos, en el sufrimiento, tomó a 7 jóvenes. Ustedes han oído tantas veces ese capítulo, los cuales empezaron a pasar delante de él y empezaron a ser incitados para que abdicaran de su creencia. Dejen de creer en ese pueblo que está vencido. Dejen de creer en ese pueblo que yo he derrotado. Y acérquense conmigo. Y aquellos jóvenes decían, no, hemos creído en un Dios que si hoy nos ve padecer, el día de mañana nos dará una alegría espiritual. ¿Te acuerdas? Y así fueron pasando a cada uno y cada uno de ellos. Y el rey, entre más veía la resistencia, más se oponía contra ellos, y más los hería, y más los golpeaba, y quedó el último Macabeo. Y todavía, hermanos, habiéndose el rey pues enardecido en aquellos pequeños, en aquellos jóvenes, voltea y le dice a la madre, ¿qué no te duele? Eras tú, madre. Yo te comparo a esa mujer. Eras tú, hermano, porque eres el padre de ellos, y yo te comparo a aquellos padres. ¿Qué no sentían? ¿Qué no les dolía?
Sin embargo, ¿qué cosa hicieron? Agarra, hermanos, la madre al pequeño, y a pesar de que el mundo le ofrecía todas las cosas materiales a través de aquel rey, ¿qué no te da lástima? Mira qué misericordioso, después de haber dado muerte a 6 de sus hijos, quitándole los brazos en pedazos, quitándole sus piernas, cegándole sus ojos, ¿cuántas atrocidades hizo? ¿Qué no te da lástima? Toma a tu hijo último y aconséjale que se humille, que doble sus rodillas, que esté cerca de mí, que yo al contrario, si ustedes se doblegan, lo voy a hacer grande, lo voy a hacer mi amigo, estará en mi mesa, tendrá beneficios y tú no verás sufrir al último, todavía te quedará uno. Y dijo la madre, sí, yo le diré, pero ella sabía porque tenía una grande fe. Y dice que hablándole aparte, le empezó a decir, hijo, yo no sé cómo te formaste en mis entrañas, pero lo que han sufrido tus hermanos no es de lamentar, porque padecieron, pero hoy se encuentran gozando de la alianza de la vida eterna. Y empezó a exhortarle con muchas palabras. Todavía no terminaba aquella mujer de exhortarle con tantas palabras, cuando él, hermanos, le da la espalda a su madre, no con desprecio, sino con la valentía y con la fuerza, hermanos, que tenía de parte de Dios. ¿Qué estás esperando, oh rey? ¿Qué te detiene para que tú hagas conmigo lo que hiciste con mis hermanos? ¿Cómo vas a querer convencerme? Y estirando sus manos, se las puso enfrente y le dijo, aquí están. Pues todavía con doble saña hizo aquel rey hermoso testimonio para el pueblo de nuestro Dios. Pero así como aconsejas a tu hija, así como aconsejas a tu hijo, así como aconsejas a tu familia para las cosas de Dios, ¿les has aconsejado para qué estamos en la iglesia del Señor? ¿Para ser queridos del mundo? ¿Para ser estimados? ¿Para ser alabados? ¿Cómo están las jóvenes? Y hablo de las jóvenes que son hermanos consagradas al Señor. ¿Cómo se burlan? ¿Cómo se ríen? ¿Por qué ustedes no tienen la libertad de andar y de salir y nosotros acá? ¿Qué no desean ellas? ¿Andar como anda el mundo? ¿Qué no desean nuestros hijos? ¿Hacer lo que el mundo hace? Pero aunque sea una palabra quizá haya salido de nosotros, pero ahora debe de salir una palabra todavía más fuerte. Nosotros somos como corderos en medio de qué cosa. Platícales, coméntales, diles qué es el cordero en medio de lobos. Diles qué es lo que hace el cordero cuando es llevado al matadero. Cómo atado, hermanos, aún para el trasquileo que hacen, cómo es amarrado en sus piecitos o en sus patitas, hermanos, y empieza y no abre su boca para nada, a pesar del dolor con que la máquina está entrando para cortarles, hermanos, la lana. Se levantan y se van muy confiados. ¿Así serán nuestros hijos? ¿Así llegarán a ser nuestros hijos? Todo depende de quién. Todo depende de nosotros. Si nosotros le decimos, no te dejes, ¿qué va a hacer el hijo? ¿Qué va a hacer la hija? Pero si le decimos que para eso estamos nosotros, hermano, yo sentía mucho miedo. Yo veía que pasaban los carros y veía, dice, a los militares que estaban a uno del otro y decía, ¿a qué horas nos van a matar? A la hora que sea. Los que estaban conmigo platicándome del temor que sintieron, a la hora que hubiera sido, si para eso iban ustedes, para eso iban a dar testimonio. Hubiera sido una gloria para la iglesia que les hubieran destruido en partes a su vida, que se hubieran aprovechado de ustedes. Ay, hermano, pero es muy duro eso. Sí, pero eso es que nosotros nos ha faltado la enseñanza. Eso es que a las familias
a los padres de familias y a las madres de familia les ha faltado enseñarles a sus hijos. Yo recuerdo cuando yo estaba pequeño, tenía temor, tenía miedo. Mi padre en su instrucción que nos dio era duro en su palabra y en su expresión. Y nos decía que teníamos que ser llevados a cárceles y golpeados y azotados y cortados nuestros miembros. En la iglesia se exhortaba de la misma manera. Y nosotros pequeños, ya me estaba yo imaginando, hermanos, y a veces caminaba con miedo por la calle, porque ya me imaginaba que me iban a agarrar y me iban a encerrar y me iban a meter en una casa y me iban a hacer esto, me iban a hacer lo otro. Pero decía, Señor, yo sé que tú me vas a ayudar. Y tenía esa confianza. Ha llegado su hermano a una edad avanzada. Hermanos, la edad va pasando sobre mí. Alguna enfermedad, como es natural, tiene que acompañarme, porque, hermanos, el tiempo va pasando, pero mi fe todavía sigue fiel, todavía sigue firme. Yo soy de Cristo, y Cristo, ¿qué cosa? Y Cristo es mío. Hermanos, enseñemos a nuestros hijos. Preocúpense ustedes en sus hogares. Díganle que hemos sido llamados, hermanos, no a un ejército material, porque nuestras armas no son ¿qué cosa? No son materiales, son poderosas, pero no son ¿qué cosa? ¿Son poderosas en quién? Son poderosas en Dios, son poderosas en Cristo, porque nuestras armas son, hermanos, de fe, son de amor, son de tolerancia, son de paciencia, son de esperanza y son de tolerar el sufrimiento. Si quisiéramos nosotros que eso se borrara de nosotros. Les dije yo al grupito que estaba allí conmigo platicando su experiencia, no teníamos un poquito de miedo y nos asustábamos. Sí es cierto, no deben de tener ustedes vergüenza que haya habido temor, porque aún el mismo Hijo del Hombre tuvo cierto temor, dice, el cual en los días de su carne se acercó con gran clamor, ¿y qué cosa? Al que le podía librar de qué cosa, y fue oído por su reverencial miedo. Así dice el texto. ¿Y fue qué cosa? Y fue oído por su reverencial miedo, y no lo mataron, y no lo crucificaron. Y fíjense que se quedó allí en el huerto de Getsemaní, cantando con sus discípulos. No, acabando de hacer aquella oración, acabando de su sudor que estaba él, hermanos, saliendo de su cuerpo, no era, hermanos, como agua, hermanos, sino era como gotas de sangre de la amargura que tenía. Pero sintió la confortación de Dios. Ahí llegaron los ángeles del Señor. Ahí estuvo la fuerza espiritual. Se levantó. Y a los discípulos que estaban durmiendo y a los que estaban temerosos, levantándose, les dijo, levantaos, vamos de aquí. Y sale. Oyó la turba que venía y no le dijo, por allá viene, vamos corriendo para acá, sino fuese y se enfrentó con ellos. ¿Y cuál fue la palabra que hizo el Hijo de Dios delante de ellos? ¿A quién buscáis? A Jesús Nazareno. ¿Y qué dijo? Yo soy. A estos, dejadlos ir. Otra vez, ¿cómo va a ser posible que sea tan valiente y se presente? ¿A quién buscáis? A Jesús Nazareno. Yo soy, os lo he dicho. Dejad ir a ellos. Uno de ellos se atrevió a querer usar, hermanos, de la fuerza animal. Y tomando, hermanos, su espada, corta, hermanos, la oreja de uno de ellos. Y el Señor le detiene, ¿no? No es así correcto. El que a hierro mata, a hierro muerte. Lo que el Señor me ha dado, no lo he de padecer. Y les dijo, yo soy el que buscáis.
Inmediatamente le prendieron, inmediatamente le llevaron, le pusieron, hermanos, en burla, en mofa. Aquel, hermanos, que antes tenía su fuerza, fue expuesto al vituperio y fue expuesto, hermanos, a los azotes y aún hasta la muerte más ignominiosa, estar colgado en la cruz. Pero es nuestro ejemplo a seguir, es nuestro guía. Decimos nosotros, sigamos las, ¿qué cosa? Sigamos las huellas de Cristo el Señor. ¿Con qué las marcó? ¿Con qué las dejó el Señor, hermanos, llenas estas huellas? ¿Qué significa? Que nuestra vida hemos de sufrir, que nuestra vida hemos de padecer. Hermanos, ese también es mi deseo. Esa también era mi grande ansiedad de estar con vosotros. Y decir a los jóvenes, bienvenidos. Sí. Y decirles que no tengan temor, porque vosotros, y también su hermano, cuando tenga la oportunidad, lo hará, hermanos, para darles alguna exhortación, directamente o a través de los hombres que me ayudan en el ministerio de la palabra. ¿Para qué? ¿Para que sean cobardes? ¿Para que huyan? ¿Para que vean la chusma que viene con sus teas encendidas a buscar en la noche para hacernos mal? Al contrario, cuando digan, ¿eres tú cristiano? Por la gracia del Señor. ¿Perteneces a esa iglesia? Porque Dios me ha bendecido con esta dicha. ¿Lo haremos? ¿Lo practicaremos? Es bonita la enseñanza que habéis oído, y a esa enseñanza se unen mis palabras y se une también mi demostración de alegría, de bendición para ustedes, porque su hermano no los aparta un momento de su mente. Que Dios os bendiga y que Dios os guarde. Ya me concederá el Señor. Hermano, nosotros lo vemos así ahorita a usted, pero allá me van a ver donde yo no me oculto para que no se burlen los impíos. Allí está mi pueblo, y si mi pueblo se ríe, se va a reír, pero mi pueblo se va a alegrar conmigo y va a glorificar a Dios y me va a acompañar en todo momento. Que Dios quede en vuestros corazones, y si Él me da la fuerza, el día 6 estaremos a las 5 de la mañana con la ayuda del Señor. Dios os bendiga en su santo amor. La gracia del Señor. Dios os guarde. Dios sea con vosotros. Señor les bendiga. Dios les guarde. Y Dios les bendiga a todos. Amén, hermanos. Dios quede con ustedes. Así sea. Dios les bendiga.